Pues ya se encuentra con nosotras y nosotros. Es llamada telefónica, lo estamos agarrando en trayecto al diputado Hamlet García Almaguer. Diputado Hamlet, buenos días. Ernesto, ¿qué tal? Violeta, buenos días, y a toda la audiencia de Rompeviento. Un gusto saludarles. Igualmente, diputado, gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Pues Hamlet, diputado Hamlet, son dos temas ahí que queríamos abordar. El primero, pues tiene que ver en qué momento está la impugnación que ha hecho Morena en las elecciones para la gobernatura del estado de Jalisco y cuál es el tipo de irregularidades, digamos que las de más peso que ustedes pues han documentado y han presentado dentro de esta impugnación en el Instituto Electoral del estado de Jalisco. Sí, Ernesto, bueno, recordar a la audiencia que esta impugnación tendrá dos fases. La primera es en el Tribunal Electoral Local del estado de Jalisco, que es donde se encuentra, y la segunda será en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No pasa por la Sala Regional, por tratarse de una gubernatura, y a la par también pues están tomando documentos y referencias, pruebas para un proceso de destitución de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. Es decir, las irregularidades en el proceso se pueden sancionar con la nulidad de la elección y también de manera paralela con un procedimiento de destitución que tendría que resolver el pleno del Consejo General del INE. Antes los consejeros electorales de los estados eran designados a propuesta de los gobernadores y votación de las legislaturas de las entidades federativas. Ya eso cambió y ahora es el INE el que los designa, y de lo que tenemos certeza es que no podemos ir a las elecciones de 2027 con un árbitro que hace coalición con Movimiento Ciudadano. En Jalisco se habla de una coalición IEPC-MC, y que esa fue pues la que pudo manipular las cifras para obtener el triunfo. En cuanto a las irregularidades de la nulidad de la elección, pues el punto más fuerte es el de la indebida, el indebido resguardo, la indebida cadena de custodia de las boletas de los paquetes electorales, y hay por ahí también estudios sobre una diferencia abismal entre la votación local y la votación nacional, con fluctuaciones por distrito que llegan a superar los 15,000 votos. Entonces, ese es otro de los elementos que seguramente valorará la Sala Superior. No creo que el Tribunal Electoral del Estado lo valore de manera pertinente, pues ellos han trabajado muy cerca de Movimiento Ciudadano también. Es un tribunal que además está incompleto, tiene un solo magistrado. Hemos batallado desde un inicio con sus posturas, pero tenemos la confianza de que va a sentarse un precedente. Esperamos que se logre la nulidad de la elección, y ahora que está en el ambiente este tema del voto por voto y que el instituto local publica un desplegado diciendo que están listos y que también el gobernador dice que sí y el candidato Lemus dice que sí, pues nada más recalcar qué es lo que van a contar si hacen falta más de 100,000 votos que no están en las urnas de la elección local. Y además ya contar a estas alturas pues va a implicar toda clase de manipulaciones, ya tuvieron tiempo para ello. Ya lo único que les falta es tomar una decisión de quemar las boletas, como ocurrió con la elección presidencial hace algunos años, ¿no? Entonces estamos en ese esfuerzo. Antier, en la comisión permanente, estuvo también Alma Alcaraz de Guanajuato ahí con nosotros en la permanente. Dimos una conferencia de prensa juntos, y en ese caso, en el de Guanajuato, el énfasis está en la operación con más de 4,000 millones de pesos para la distribución de tarjetas rosas. Cada una de ellas tenía 12,000 pesos, y es un esquema similar al del caso Monex, que se vivió en una contienda presidencial también hace algunos años, y ahí la búsqueda pues también es de la nulidad de la elección. Entonces, el movimiento está en ejercicio de sus derechos de solicitar esta nulidad, de que se pueda realizar elecciones extraordinarias, y también defendiendo los triunfos que se han obtenido en los congresos, en las alcaldías, en las gubernaturas y en la presidencia de la República.
en eso estamos, Ernesto. Muchas gracias, diputado, por lo que nos está comentando y actualizando de esta situación que se está viviendo en el estado de Jalisco. Hay otro tema también que queremos abordar con usted, esto que decidió la Comisión Permanente de aprobar como punto de acuerdo lo relacionado con los foros para la reforma judicial, diputado. ¿Nos puede comentar? Pues sabemos que ha sido un punto de gran controversia en nuestro país y hemos visto pues cómo se está manejando incluso también el mercado cambiario y los mercados financieros, cómo han reaccionado frente a esta reforma del Poder Judicial. Y bueno, será muy importante pues que se lleve a cabo estos foros. Sobre esto, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo va? ¿Cuándo inician? ¿Cómo estarán integrados? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes pueden participar, diputado? Sí, Violeta, pues como la audiencia conoce, en este momento estamos en receso legislativo, entonces no está ni la Cámara ni el Senado en funciones, está la Comisión Permanente, y entonces se vota un punto de acuerdo, primero en comisiones y luego ya en el Pleno. El punto se aprobó por unanimidad, y algo que celebro ya de esta amplia discusión pública nacional y de los resultados de las encuestas sobre el apoyo a una reforma judicial, es que en principio la postura de la oposición, sobre todo del PRI, en los discursos de Suelen Bernal, diputada federal, y de la senadora Beatriz Paredes Rangel, se encaminan a aceptar la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Entonces, como primer punto, que tengamos un consenso en que hay necesidad de reformar el Poder Judicial me parece adecuado. Ya en el discurso, Beatriz Paredes, por ejemplo, recordó que tenemos un sistema federal, y a mí me parece muy importante ese apartado, porque gran parte de la justicia cotidiana se centra también en los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. Entonces, en el primer punto donde ya estamos de acuerdo es la necesidad de una reforma. En el segundo punto que tenemos que discutir es si solo será una reforma nacional, federal o también estatal para convertirla en nacional. Sí se da en fases, si primero se hace la modificación, digamos, al sistema de designación de ministros de la Corte y después de magistrados y de jueces. Me refiero no a la aprobación en sí, sino al calendario, porque tenemos pues un Poder Judicial Federal integrado por cerca de 1,800 personas juzgadoras. Por cierto, solo el 24% son mujeres, hace falta la paridad, ese es otro elemento esencial. Y entonces analizar cómo se puede establecer, digamos, este sistema. El Poder Judicial Federal se divide por circuitos, cada estado es un circuito para términos prácticos. Entonces, una posibilidad es que el sistema de designación se haga de manera escalonada y por circuitos, que es como está organizado. Lo que te comentaba sobre separar la Corte y el Consejo de la Judicatura, y ver si en esta primera reforma se toma la decisión también de entrar a los poderes judiciales de las entidades federativas, que también es muy importante. Sobre este punto de acuerdo, pues ya se turna a la Cámara de Diputados. Ahí se reenvía a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es probable que la comisión en su junta directiva sesione en las próximas horas para aprobar, digamos, este marco de los calendarios. La idea sería tener por lo menos 8 foros, 5 de los cuales serían fuera de la capital de la República, quizá uno por circunscripción electoral, que es lo que se está analizando. Muy probable que tengamos foro en Guadalajara, muy probable que tengamos foro en Veracruz. Entonces estamos en ese trabajo. Entonces en los próximos días ya habrá detalles. Se va a hacer la invitación a los actores interesados, pues por supuesto al Poder Judicial Federal, a los poderes judiciales locales, a las barras de abogados. Se va a establecer también vínculo con las universidades, eso es importante, y vamos a escuchar y a dialogar en estos foros, en estas pláticas. A la par, los legisladores electos van a desarrollar asambleas informativas en todo el país. Esos son adicionales a los 8 foros que organizará la Cámara, y son ejercicios pues más bien de representación política individual.
que seguramente acompañará el partido. Este domingo, por ejemplo, tenemos un foro en el oriente de la ciudad con el Instituto Nacional de Formación Política, y es probable que esté también ahí acompañándonos la ministra Lenia Batres. Ahí les mandamos ahorita en unos minutos la propuesta de lugar. Entonces se trata de discutir ampliamente la reforma y también de informarle a la ciudadanía. Violeta. Pues muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Esta parte va a haber una temporalidad, es decir, ¿de qué fecha se está pensando esto? En el caso de los foros tendría que ser desde la próxima semana hasta el 23 de agosto más o menos, porque en esa última semana de agosto tendríamos que votar en la Comisión de Puntos Constitucionales y entonces entregarle el dictamen a la siguiente legislatura, y ya a partir del 1 de septiembre será responsabilidad y decisión de la próxima mesa directiva y junta de coordinación política programar la votación en el pleno. Gracias, diputado. Diputado, una pregunta de algo que usted estaba comentando que es muy importante. Solamente el 24% de las juzgadoras en México son mujeres. Ese dato es el que nos estaba dando. ¿Cómo modificar esto y cómo transformarlo a partir, pues, de esta propuesta que se va a hacer para elegir, pues, a todos o renovar todo el poder judicial? ¿Cómo se tendría que integrar a más mujeres, pero también esta perspectiva de género, diputado? Sí, pues creo que con la iniciativa del presidente López Obrador está suficientemente cubierto, porque se establece, por ejemplo, que para la Suprema Corte cada uno de los 3 poderes va a elaborar una lista de 10 candidaturas, y dentro de esa lista de 10 se tiene que garantizar la paridad para que sean 5 y 5. Entonces, ahí ya tendríamos un avance para la Suprema Corte. Y luego para los cargos inferiores, para magistraturas de circuito y juzgados de distrito, si la propuesta de cada uno de los 3 poderes es de 2 personas por cargo, pues es muy sencillo que se trate de un hombre y de una mujer. Ahora, hay otros aspectos que también son relevantes en un México pues plural y diverso, y tiene que ver con la pertinencia o no de acciones afirmativas, porque el principio de paridad va más allá de las acciones. Pero, por ejemplo, prácticamente no hay personas juzgadoras federales que sean indígenas o que tengan discapacidad. Son algunos de los ejemplos de lo que necesitaríamos analizar. Algunos tribunales superiores de justicia locales sí tienen. Por ejemplo, en Oaxaca hay una sala de justicia para pueblos originarios que tiene por ahí una dinámica muy, muy interesante. Y esto iría de la mano con lo que anunció la doctora Sheinbaum, la virtual presidenta electa, en relación a la necesidad de aprobar la reforma constitucional que reconozca la personalidad de los pueblos originarios. Y esto va a tener una dimensión jurídica impresionante. Hay sentencias muy bellas de tribunales internacionales que le reconocen a los pueblos originarios, derivado de su personalidad, también un atributo que es importante. Todas las personas, por el solo hecho de existir, cuentan con un nombre y cuentan también con un patrimonio. Entonces, en el momento de reconocer la personalidad de los pueblos originarios, está reconociendo también su patrimonio. ¿Y cuál es ese patrimonio? La jurisdicción ancestral que tienen sobre los territorios y sus recursos naturales. Y eso pues potencia el derecho a la consulta, y también limita pues la depredación que lamentablemente se ha generado en muchas partes del país y del mundo. Entonces, ese también va a ser un cambio profundo para la impartición de justicia. Estamos en esos puntos y pues esperamos, ya les reitero, que en las próximas horas sesione la Comisión de Puntos Constitucionales en primera fase de junta directiva y ya después en el pleno, para aprobar un marco de calendario. A lo mejor no viene con
con nombre y apellido el foro, pero sí podrían establecerse las líneas generales. Serán 8 foros, tendrá que ser por lo menos uno en cada cabecera de circunscripción. Los temas a tratar son estos 8, son algunos de los ejemplos que ya los hemos discutido y son el futuro del Consejo de la Judicatura Federal como tribunal de disciplina, la elección de jueces, magistrados y ministros, la conformación de los tribunales superiores de justicia de los estados, la disciplina también al interior del Poder Judicial, son algunos de los ejemplos que se están analizando. Ya, gracias, diputado Hamblet. Hace un ratito acabamos de terminar la entrevista con Jesús Cervantes, ex periodista que trabajó muchos años en Proceso, ahora tiene su propio medio que es Infosabia, y ella es de Baja California, ella es de Mexicali, y nos comentaba antes de entrar a la entrevista, dice, entonces van a entrevistar al diputado Hamblet García Almaguer. Sí, es el que estaba como candidato suplente de Castro Trenti. Sí, pues no puedo creer, dice que él sea el suplente y Castro quede. Y bueno, claro que entonces nos preguntamos qué sigue para Hamblet García Almaguer, para el abogado, qué sigue pues después de que termina pues ya su legislatura. Pues ahorita estamos enfocados en los foros, estamos enfocados también en la discusión de la reforma judicial, listos para pasarle la estafeta a la próxima legislatura. Pues ha sido un enorme privilegio servirle al pueblo de México desde la Cámara en esta legislatura. Lo demás pues son decisiones del partido que respeto. Es también mi deber como militante hacerlo de esa manera. Necesitamos pues mantener unidad. Creo que la doctora Sheinbaum pues también ha puesto el ejemplo desde las designaciones del gabinete, y después las oportunidades se abren y son muchas. Hay que tener calma, hay que tener paciencia, que todo se termine de acomodar, y entonces ya veremos cuáles son las opciones, Ernesto. Pero con todo el ánimo de colaborar en la transformación del Poder Judicial, en este momento desde la discusión de la reforma. Gracias, diputado. Ya sabemos que se tiene que ir, pero yo tengo todavía una pregunta sobre esto. Me voy a regresar un poquito sobre esta iniciativa que también se ha puesto como prioritaria de reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y a las personas afromexicanas en este país. ¿Qué es lo que usted estaría vislumbrando que vaya a ocurrir en Cámara de Diputados? Sabemos de pues la posición que hemos tenido como nación de muchas personas y legisladores en el pasado que se han opuesto por cuestiones de racismo y de clasismo a que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público, y con todas estas características que ya usted nos decía, que tengan pues también el derecho de decidir sobre su desarrollo, también sobre su territorio. ¿Qué decir sobre esto, diputado? ¿Cómo lo están ustedes pensando en términos? ¿Se podrá avanzar? Sabemos que hay tendrá mayoría calificada Morena, pero aún así vemos que también puede haber algunos problemas. ¿Cuál sería su visión sobre esto, diputado? Sí, por la conformación de las listas, Violeta, y de los distritos electorales, yo calculo que dentro de Morena y la coalición vamos a tener entre 20 y 30 legisladoras y legisladores que representen a los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Entonces, ellos, por supuesto, tienen una óptica siempre muy particular, muy profunda, que no podemos igualar quienes no pertenecemos a esas comunidades, por las experiencias propias, por lo que les ha tocado vivir. Entonces, de lo que he dialogado con los representantes actuales y con algunos de los que van a llegar, el punto fino está en el sistema de cómo se acredita a quienes van a ser beneficiarios o a quienes van a ser
garantes de esos derechos, de los dos lados, por ejemplo. Va a ser el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el que va a determinar cuáles son esos pueblos originarios, va a hacer un catálogo, va a tener libertad de reconocerlo una legislatura local, se va a requerir un decreto presidencial, a quienes va a cubrir y con qué efectos, para que después quienes tienen que garantizarles esos derechos, las autoridades, pues sepan a quién se tiene que consultar y en qué momento. Entonces ese debate, por ejemplo, viene desde la autorización para que cuenten con traductores. ¿Cuántas son las lenguas que se hablan en el país? Algunos hablan de 60, 70, con más de 300 variantes. Entonces ese va a ser el punto de discusión. Y toda reforma en esa materia se tiene que consultar. Entonces, aunque claro que nosotros deseamos que sea muy rápido, en septiembre se tendrían que hacer otros foros para poder otorgarles audiencias sobre un punto que los va a beneficiar y que los va a afectar en su esfera jurídica, se les va a otorgar derechos y obligaciones. Porque esa es la otra moneda. En el momento que te reconocen personalidad jurídica, no solamente eres acreedor de derechos, también adquieres obligaciones. Entonces podría destapar una vertiente en donde los pueblos originarios se conviertan también, para efectos del amparo, por ejemplo, en autoridades, y que sus actos puedan ser objeto de judicialización. Y te pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando un pueblo originario determina a manera de impuesto una obligación para algunos de sus integrantes. Cuando algunos de sus integrantes, por no compartir ciertos elementos ideológicos de cualquier tipo, son expulsados o desplazados por la mayoría en ese pueblo originario. ¿Cómo van a compaginarse el principio de paridad y la garantía de los derechos de las mujeres a resultar electas o a tener cargos relevantes en un sistema normativo indígena? Son derivaciones del reconocimiento de la personalidad jurídica. Sí potencia sus derechos, pero también les da muchas obligaciones y garantía de defensa para quien pueda sufrir algún atropello, que eso también pues se ha dado en la historia del país. Ya, pues gracias, diputado Hamlet. Dicen en los comentarios aquí de la audiencia, Marcela Vargas Peña, Hamlet, un gran elemento de Morena, a diferencia de los chapulines que llegaron. Marco Juárez, mis respetos al diputado Hamlet Almaguer, es material presidenciable en un futuro. Marcela Vargas, Hamlet tiene una gran capacidad didáctica para explicar las leyes y propuestas. Génova Verónica Peralta, no queremos más perfiles que voten o favorezcan la construcción de megaproyectos con consultas que no respetan estándares internacionales y pasen por encima de los derechos y territorios indígenas. Marcela Vargas, que Hamlet sea el nuevo presidente de Morena. Marta Lucero, Hamlet puede colocarse dentro de la nueva etapa del Poder Judicial. Y dice, también hay una pregunta que dice Libertad González Fuente, pregúntenle a Hamlet qué pasó con el desafuero de Alejandro Moreno, nunca nos informaron qué pasó, por qué no concluyó esa parte. ¿Qué responder ahí, Hamlet? Sí, bueno, primero agradezco mucho los comentarios, por supuesto que estamos en el proyecto por encargos y no por cargos, pero desde donde podamos apoyar lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto. En el caso tanto de los desafueros como de otros procedimientos que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, las votaciones suelen estar muy ajustadas en las comisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los juicios políticos, la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación, ambas presididas por legisladores de oposición, son quienes llevan la batuta para esos procesos. Entonces, ahí vimos, por ejemplo, en el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, cómo
el PRI y el PAN los protegieron desde las presidencias de esas comisiones para que sus procesos no avanzaran. Entonces, el sistema interno de la Cámara está diseñado para que esos grupos de poder puedan atrincherarse y no dejen avanzar los procesos. Hay una iniciativa para que desde el diseño se desempaten esas votaciones, para que nunca exista alguna posibilidad de empate y quienes tengan una mayoría, en este caso pues abrumadora como la que vamos a contar en la coalición, pues podamos avanzar. La primera de ellas pues va a ser precisamente en el diseño de cuántas personas van a pertenecer a estas comisiones para que no se repita. Ernesto. Muchas gracias, diputado. Pues le agradecemos su tiempo y pues suscribimos también los comentarios que hace la audiencia. Ya en otro momento le hemos dicho y agradecido pues todo su trabajo y todo el papel que ha tenido, que ha sido pues muy, muy importante para esta nación y para este proceso de transformación. Diputado, pues estamos comunicándonos en otro momento. Estaremos muy atentos también a los otros elementos que se vayan dando a conocer en torno a estos foros para discutir la reforma al Poder Judicial y pues muy, muy importante todo esto que nos ha comentado y estos datos que nos ha dado que son realmente muy, muy interesantes y que hay que atenderlos y poner también el foco en ello. Le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un lindo día, diputado. Muchas gracias, Violeta, Ernesto, y también felicitarlos por su labor periodística y de información al pueblo de México. Que tengan buen día. Saludos a la audiencia. Gracias, diputado Hamlet. Pues sí, comentarios, o sea, es el diputado Hamlet, dice Candyman, un ejemplo de conocimiento institucional y de miras presidenciables. Trendy Factory, Hamlet para ministro. Pues fíjate que yo también, yo estoy de acuerdo con esa parte. Hamlet podría ser uno de los candidatos, ahora que se van a elegir 4 ministros, pues ese podría ser uno. Imagínate tener a Hamlet y a Lenia ahí, pues ya uno le vamos avanzando poco a poco, ¿no, Violeta? Sí, sería buenísimo, buenísimo, Ernesto. Y pues muy, muy importante todo lo que nos estaba comentando, pues estas juzgadoras que solamente ya le habíamos preguntado al respecto, el 24% de toda la nación, Ernesto, y pues esto que hemos estado comentando de cómo pues realmente lo que ha dicho el ministro Saldívar, y lo vemos también y lo vivimos, pues cómo este sistema de justicia es injusto y cruel con las mujeres. Y pues también pues estos datos que nos da él explican, entre muchos otros, por qué se vive esa situación, pues también de crueldad del sistema de justicia con las mujeres. Esa realidad se tiene que ir modificando, Ernesto, radicalmente y que sea parte de la discusión central que se dé ahora, pues en estos foros del Poder Judicial que va a organizar la Cámara de Diputados y que sea, insisto, un tema prioritario esto, no solamente la parte de la equidad en términos de puestos, sino también juzgar con una perspectiva de género, Ernesto. Eso es urgente y muy importante. Y lo otro, lo que nos decía también, a mí me parece muy interesante e importante cómo conecta con la propuesta también sobre ya reconocer a los pueblos indígenas con una personalidad jurídica, reconocerlos como sujeto de derecho público, Ernesto, porque también eso avanza a lo que hemos estado diciendo a la defensa pues de sus sistemas jurídicos, normativos, pero también muy importante la defensa de su territorio, Ernesto. Sí, Violeta, me parece que ese es uno de los pendientes que bueno que Claudia Sheinbaum lo metió ahí también para que pues ya se debata y se apruebe en este mes de septiembre y además muy, muy clara la explicación también de los procesos y mecanismos, ¿no? Me gustó esta parte que también señala el diputado Hamlet sobre el tema de juzgadores indígenas, ¿no? Sí, yo creo que ahí están todavía enriqueciendo más la propuesta, así que creo que puede salir algo interesante. Qué bueno que todavía le va a tocar a Hamlet estar ahí para poder incidir también porque es uno de los que también está trabajando también en la redacción de esta propuesta, en los puntos constitucionales
a cómo vaya a quedar, pues está clarísimo que está completamente pues metido también en un amplio conocimiento del conjunto de las 20 propuestas de reformas que está haciendo el presidente López Obrador. Sí, sí, muy importante, si es que daremos seguimiento y después, Ernesto, pues hay que preguntarle para poder compartir con la audiencia cómo nosotros y nosotras podemos ver esos debates. Y me parece, Ernesto, ya él nos dirá, pero que a través del canal del Congreso estaremos atentos y a lo mejor transmitir algunos de ellos, Ernesto, no sé si eso sea posible, que nosotros, así, al igual que en la mañanera, nos enlacemos con algunos de ellos, que me parece que van a ser muy, muy importantes en algunos temas y que pues estaremos dando seguimiento y compartiéndolo, si es posible, aquí con la audiencia. Así es, Violeta. Pues estaremos comentando más ahí sobre esto. Y yo creo que sí, que estamos en toda la posibilidad de hacer ese tipo de enlaces. Ya nos estaremos coordinando sobre eso.